Hay muchos pasajes bíblicos que están escritos para el consuelo de la iglesia. Y esto, Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 a 5, es uno de estos pasajes. Hemos visto tanto sufrimiento en este libro. Hemos visto tanta destrucción y aún la muerte de la iglesia de Cristo. Pero aquí leemos palabras que hacen todo el sufrimiento por el nombre de Cristo valer la pena. Aquí encontramos la iglesia de Cristo en la presencia del Salvador Jesús, sellados con un sello eterno. Escuchamos la voz del Padre sonando de su trono. Vemos los 4 seres vivientes, los santos ángeles en la presencia de Dios, con los 144,000 alrededor del trono. Aquí tenemos Dios con su iglesia. Mientras leemos sobre tanta destrucción en este libro y sufrimiento de los hijos de Dios, aquí leemos sobre nuestra esperanza, que es una esperanza viva, que Dios está con su iglesia y que la iglesia está con Dios. Esto hace todo el sufrimiento en nuestra vida por ser hijos de Dios valer la pena. En medio de toda la destrucción y sufrimiento que nosotros tenemos en este mundo y la persecución de ellos afuera de la iglesia de Cristo, Dios está con nosotros. Leemos versículo 1 y dice, y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Capítulo 13 termina con los seguidores de la bestia recibiendo la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Con esta marca ellos son reconocidos como enemigos de Cristo. Ellos son reconocidos como enemigos en el campo de batalla. Ellos han sacado sus espadas para atacar a Dios y al fin del mundo ellos se enfrentarán al juicio de un Dios de ira. Pero mientras ellos andan en este mundo, ellos atacan la iglesia y capítulo 13 nos dice que ellos ganan, que nosotros vamos a perder en este mundo. Satanás, dice la Biblia, es el Dios de este mundo. Y mire lo que hizo a Jesucristo. Murió. La bestia, el sistema malvado mundial, mató al Salvador. Nosotros no podemos esperar nada más. Pero en medio de todo este sufrimiento, Dios está con nosotros. Tal como los malos tienen un sello de su líder, los hijos de Dios también tienen un sello. El Cordero, Jesucristo, aquí está parado en medio de ellos, de su iglesia, los 144,000. Y cada miembro de la iglesia tiene el sello, el nombre de Dios en su frente. La palabra griega para nombre es onoma y significa autoridad. Los miembros de la iglesia tienen Dios como su autoridad. Los miembros del sistema malvado mundial de la bestia tienen el nombre de su líder, la autoridad de su líder escrito en su frente. Ellos están bajo la autoridad de Satanás. Y también leímos en capítulo 13 que la marca de la bestia es el número del hombre. Ellos son su propia autoridad. Ellos hacen lo que quieren y no siguen ni obedecen la ley de Dios. Estos no siguen al Cordero, sino como ellos en Génesis capítulo 11, que estaban construyendo una torre al cielo, claman, hagámonos un nombre. Ellos hacen lo que ellos quieren y son su propia autoridad. Han rechazado la autoridad de Dios en sus vidas. Y estos que están alrededor del trono de Dios, la iglesia de Cristo, en cambio, buscan para glorificar el nombre de Dios y la exaltación del nombre de Cristo. Dios ha escrito su nombre en sus frentes, Dios los ha sellado. La marca de la bestia es una marca espiritual. Los seguidores de la bestia no tienen 666 escrito en su frente ni en su mano derecha.
La marca de la bestia es una marca espiritual en el corazón. Es el corazón de piedra, que ellos no tienen el Espíritu Santo y que Satanás es su jefe. Ellos siguen su propio camino. Pero aquí leemos sobre otro sello. Aquí los hijos de Dios tienen un sello escrito en su frente. Abre la Biblia al libro de Deuteronomio capítulo 6. Este no es un sello literal. No es el nombre de Dios escrito en la frente. En Deuteronomio capítulo 6 vamos a leer versículos 4 a 9. Cuando la Biblia dice que el nombre de Dios está escrito en nuestras frentes, significa que estamos bajo la autoridad de Dios, que Él es nuestro Rey, que nosotros sigamos a Jesucristo. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás por señal en tu mano. Y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Hablando sobre la ley de Dios, aquí en Deuteronomio leemos lo que leemos en Apocalipsis, que su ley y sus palabras son frontales por nuestros ojos, escrito en nuestra frente. Lo que significa esto es exactamente lo que dice en este libro de Deuteronomio, que la palabra de Dios y la ley de Dios está escrito en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y esta es la marca de Dios. Esta es la señal de Dios en sus hijos. Y este es el sello con que Dios nos ha sellado. El Espíritu Santo escribiendo su ley en nuestros corazones. Y por eso Jesucristo dijo, los conoceréis por sus obras, o por sus obras los conoceréis. Hablando sobre ellos que siguen a Jesús, hablando sobre los miembros de la iglesia. En muchos casos es muy fácil para ver quién es un hijo de Dios y quién no. Los que obedecen a Dios son hijos de Dios. Los que viven en el pecado y desobedecen a Dios no son hijos de Dios. Por sus obras los conoceréis. Ellos que tienen el sello del Espíritu Santo siguen al Cordero. Dios está con su iglesia. Y Dios mismo nos ha dado al Espíritu Santo. Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Aquí también dice que Jesús está en monte Sión. Y con él los 144,000. Vimos en capítulo 7 que los 144,000 representan la iglesia de Cristo, todos los hijos de Dios. Monte Sión también aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Abre a Hebreos capítulo 12, versículo 22. Y mientras ustedes abran allá, yo voy a leer Salmo 132. Versículos 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, la deseó por habitación para sí. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Dice que el lugar del reposo y el lugar de la morada de Dios para siempre, para toda la eternidad, es Monte Sión. Entonces, ¿qué es Monte Sión? Dios está diciendo que Él va a parar encima de una montaña en Jerusalén, porque Monte Sión es una loma en Jerusalén. ¿Eso es lo que está diciendo Dios, que aquí voy a morar? En Hebreos capítulo 12 tenemos la respuesta. Hebreos 12, versículos 22 y 23. Y aquí la Biblia dice, sino
que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están escritos en el cielo. El autor de Hebreos nos dice cuál es Monte Sión. Es la iglesia. Esto es el lugar donde Dios va a morar para toda la eternidad en su iglesia. Y por esa razón encontramos Jesús aquí con su iglesia parado encima de Monte Sión, con los 144,000 alrededor de él, con el nombre de Dios sellado en su frente. El Espíritu Santo está con nosotros, Jesús está con nosotros y el Padre está con nosotros. Su lugar donde va a morar para toda la eternidad es la iglesia. Él está con nosotros. Monte Sión es un lugar de protección divina. Y Consuelo viene con estas palabras. Después de leer sobre el sufrimiento, la persecución, aún la muerte de los hijos de Dios en este libro de Apocalipsis, ahora leemos sobre el principio Emmanuel, que Dios está con nosotros, la promesa que dio a Abraham en el libro de Génesis, diciendo: yo seré su Dios, vosotros seréis mi pueblo. Esta es una promesa que encontramos a lo largo de la Biblia, el principio Emmanuel. Y el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando Jesús bajó del cielo y tomó carne, su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto es consuelo para nosotros, que Dios mora en medio de nosotros, que Cristo está con nosotros y que el Espíritu está con nosotros. Y donde Dios es, hay mucho gozo. Mira lo que dice en el próximo versículo aquí en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer versículos 2 y 3. Y la Biblia dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Primero, el apóstol Juan aquí escucha una voz del cielo y no dice de quién proviene esta voz, pero podemos estar seguros que es la voz de Dios. Esta gran voz suena como muchas aguas y después de que cae la lluvia, los ríos suben y hace un sonido grande y fuerte, semejante a un trueno que llena todo el cielo con su sonido. Estos son 2 sonidos simbólicos a la voz de Dios. Y hay otra voz, además de la voz de Dios. Es el coro de la iglesia alabando a Dios con arpas. Estos instrumentos de cuerdas se usaron en Israel para alabar a Dios con música agradable. Y delante del trono de Dios, en su presencia, tenemos los querubines. Tenemos los 4 ángeles aquí. Estos santos ángeles representan el pacto de Dios. En el tabernáculo estaban al lado del trono de Dios, el arca del pacto, por lo que ellos representan el pacto que Dios ha hecho con nosotros. La iglesia aquí canta una canción que solamente ella puede aprender, porque esta canción proviene de Dios. Dios da esta canción. Es la canción de la redención, de la salvación. Es la canción de nueva vida. Y si tú eres un gran pecador, escupiendo en la cara de Cristo, y si tú no tenías paz en el corazón, sufriendo por el pecado, tal vez ni queriendo a vivir ya no, como ha pasado a muchos santos a lo largo de la historia, y después Dios abre tus ojos a la verdad y pone este nuevo cántico en tu corazón. Tú entiendes estas palabras que solamente la iglesia de Cristo puede cantar. ¿Tú tienes este cántico
el cántico nuevo? Tú tienes el cántico de la redención, de la salvación. Cristo te ha dado esto con el Espíritu Santo. Es un cántico increíble que solamente los santos pueden entender estas palabras. Jesús vino a este mundo. Él es nuestro redentor. La palabra redención o redentor significa comprar algo pagando un precio para restaurar tal cosa. Y esto es lo que Jesús hizo para nosotros. Pero Jesús no nos compró con oro y plata. Jesús no nos compró con las monedas, con la cabeza de César en la moneda. Jesús nos compró con su propia vida. Y esto es el amor de Dios, que Él envió su único Hijo para venir a este mundo, para morir en la cruz, derramando su sangre. Esto es el precio para nuestra redención. Era la vida, la muerte, la sangre de Jesucristo en la cruz. Tú tienes el nuevo cántico en tu corazón. Es un cántico que solamente Dios puede dar. Es paz en el corazón. Es gozo, aun en circunstancias más duras. Que Dios está con nosotros y nunca nos deja, dice la Biblia. Ahora, en el próximo versículo, tenemos lenguaje simbólico para describir la iglesia de Cristo. En versículo 4 la Biblia dice, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Hay tres características de los redimidos de Dios en este verso. 1, son vírgenes. 2, siguen al Cordero. Y 3, son primicias. El Espíritu se refiere a los hijos de Dios como vírgenes. Y espiritualmente así son. Se habla del pecado grave, de la fornicación espiritual. Aquí no está hablando sobre personas que no han tenido relaciones sexuales. Está hablando espiritualmente. Estos no han cometido fornicación espiritual. ¿Qué es que leemos sobre Israel en el tiempo del Antiguo Testamento? Dios dio el orden a Josué. Entra a Canaán. Mata a los hombres, mata a las mujeres, mata a los niños, mata a los bebés tomando el seno. ¿Por qué Dios va a dar un mandamiento así? Y la razón es que Dios sabía qué iba a pasar si esas personas malvadas, que siguen dioses ajenos que no existen, dioses falsos, Dios sabía qué iba a pasar a su pueblo si ellos no habían destruido a esas personas en Canaán. Que Israel iba a mezclar con la gente de Canaán. Que Israel iba a casarse con las mujeres de Canaán. Y que Israel iba a adorar a los dioses falsos de las personas en Canaán. Y sabemos la historia. Israel entró a Canaán. Israel no cumplió el mandamiento de Dios para acabar con toda la gente malvada allá. Los hombres vieron las mujeres de los otros pueblos malvados. Están bonitos, me voy a casar con ella. Se casaron con gente fuera del pacto de Dios, fuera del pueblo de Dios. Y la próxima cosa que vemos es que Israel está inclinado en los árboles frondosos, debajo de los árboles verdes, adorando a dioses falsos, haciendo estatuas, imágenes, altares abominables en los ojos de Dios. Esta es fornicación espiritual, para adorar a dioses falsos. Y a causa de eso, Dios envió a Siria, Dios envió Babilonia, miembros del sistema malvado mundial de la bestia para ir a Israel, para atacar a Israel y para quitar a Israel de la tierra prometida. Dios hizo esto a su pueblo amado por cometer fornicación espiritual. Hay muchas personas hoy en día que cometen fornicación espiritual. No es solamente para construir imágenes y estatuas de madera y piedra, velando,
inclinando estas estatuas. Eso sí es fornicación espiritual, pero hay otros tipos de fornicación espiritual también. Cualquier cosa que nosotros elevamos a una posición mayor en nuestra vida que Jesús es un Dios falso. Es cometer fornicación espiritual. Para algunos es el dinero, para muchos es el dinero. Que ellos solamente quieren dinero y hacen cualquier cosa para conseguir el dinero. El dinero en su vida es mayor que Cristo. Para otros es el trabajo, puede ser la finca o la casa, puede ser. Para otros son las cosas de este mundo. Un tablet, la ropa, celulares. Buscan las cosas de este mundo más que buscan la justicia del reino de Dios. Ellos tienen un Dios falso y han cometido fornicación espiritual. Pero estos en la presencia de Cristo, la iglesia, son vírgenes, son puros, son justos. Cristo tiene primer lugar en su vida. Y después de esto, a causa de esto, ¿qué es que hacen ellos? La segunda característica es que ellos siguen al Cordero. Jesús mismo nos dice esto. En Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice aquí que sus ovejas, los miembros de la iglesia, le siguen. Es muy fácil para ver si nosotros estamos siguiendo a Cristo. Yo voy a hacer algunas preguntas más básicas para ver si estás siguiendo a Cristo. 1, ¿cuándo es la vez pasada que leíste la palabra de Dios? ¿Has leído la palabra esta mañana antes de llegar al culto? ¿Ayer? ¿Anteayer? ¿Esta semana? Si no estás leyendo la palabra de Dios, no estás siguiendo a Cristo. ¿Cuándo es la vez pasada que te arrodillaste solo en tu cuarto para orar a Dios? ¿Cuándo es la vez pasada que oraste con tu familia en la casa? Si no estás orando, no estás siguiendo al Cordero. Y un gran problema que tenemos aquí en esta iglesia es la asistencia. Probablemente no debo decir estas cosas porque las mismas personas que normalmente no están aquí, tampoco están aquí esta mañana. Pero asistes a la iglesia, piensa. Cuando no vienes a la iglesia, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas en el centro? ¿Estabas en la pesca? ¿Qué estabas haciendo cuando hay culto? Porque los miembros de la iglesia de Cristo adoran a Cristo en la iglesia. La institución más importante en este mundo es la iglesia de Cristo. Ustedes pueden contestar estas preguntas. Son las preguntas más básicas que hay. Leer la palabra, orar a Dios, asistir a la iglesia. Y una persona que hace estas tres cosas no significa que él está siguiendo a Jesús. Puede ser que tiene pecado grave en su vida y no está siguiendo a Jesús. Pero ciertamente, si no estás haciendo estas tres cosas, yo puedo decir sin duda que no estás siguiendo al Cordero. Algún día tú vas a estar parado delante del trono de Dios y tú tendrás que dar una respuesta a Jesucristo para toda cosa que has hecho. Si te quedaste en la casa viendo la tele en vez de venir a la iglesia, tú tendrás que dar una respuesta a Jesús. Siempre y cuando vamos a hacer algo, podemos hacer esta pregunta. ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús iría a la pesca en vez de venir a la iglesia? ¿Jesús iría al trabajo que puede ser otro día en vez de venir a la iglesia? ¿Qué haría Jesús? Y si tú estás haciendo lo que Jesús haría, ciertamente estás incluido en este número, ciertamente escuchas la voz de Jesús y le siguen. Ojalá que es así en tu vida. La tercera característica del Hijo de Dios es que
El Hijo de Dios es las primicias a Dios y a Jesús. Para entender este libro de Apocalipsis necesitamos entender el Antiguo Testamento. Las primicias en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó a Israel fuera de Egipto, salvando a Egipto con una mano fuerte, la manera que Él hizo esto era para salvar la vida del primogénito en la casa de los israelitas. Ellos regaron sangre del cordero, el ángel de la muerte vino esa noche y no mató al primogénito en la casa. En las casas de los egipcios, fuera del pueblo de Dios, el ángel de la muerte llegó, no hay sangre en los postes de la puerta, entró, mató al primogénito. Dios salvó la vida del primogénito por medio de la sangre del cordero, lo que representa la sangre de Cristo. Es un tipo para nosotros. Y después de hacer esto, cuando Israel salió de Egipto, Dios dijo, el primogénito es mío. Entonces era necesario que Israel dedique el primogénito de los animales y a las personas, los niños, a Dios. Después de hacer esto, Dios cambió y dijo, ya no voy a tomar al primogénito de los hijos, sino yo quiero la tribu de Leví. Y Dios, vimos ayer que Dios no dio, que Leví no tenía herencia en la tierra de Canaán, porque Dios era su herencia. Dios dijo que esta tribu de Leví me va a servir. Ellos eran los sacerdotes. Ellos trabajaban en el tabernáculo cuando la nube, donde era la presencia de Dios en el desierto, alzó y movía, era la responsabilidad de los levitas para empacar todas las cosas del tabernáculo para seguir esa nube, la presencia de Dios, a ver dónde paraba y para otra vez armar el tabernáculo. Después leemos sobre la cosecha que tiene Israel. Y era necesario dar las primicias de la cosecha a Dios, como una ofrenda a Dios, diciendo, Dios, tú nos has dado esto, ahora te vamos a dar las primicias de esta cosecha como una ofrenda y con la confianza que tú nos diste esto, que tú vas a seguir dándonos una cosecha grande. Y aquí la Biblia dice que eso eran las primicias de la cosecha. Y aquí en Apocalipsis leemos que nosotros somos las primicias. Nosotros somos una ofrenda a Dios. ¿Estás viviendo tu vida así? Como una ofrenda a Dios. El apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo 12 que es nuestro culto racional para entregar toda nuestra vida como un sacrificio vivo a Dios, por lo que Él ha hecho para nosotros. Dios está con nosotros, Dios ha puesto un nuevo cántico en nuestro corazón. ¿Qué más podemos hacer sino seguir a Jesucristo, seguir al Cordero, ofreciendo nuestra propia vida como una ofrenda a Dios? Más de esto dice en versículo 5 en Apocalipsis 14. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Es raro encontrar a alguien en quien se puede confiar. La mayoría de las personas en este mundo son mentirosos y ciertamente los hijos de Satanás son mentirosos. Pero esto es un gran contraste entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los cristianos son honestos y de sus bocas sale la verdad. Los redimidos de la tierra se paran delante del trono de Dios. Aquí dice sin mácula. Esto también es una referencia al Antiguo Testamento. Antes de dar el sacrificio del animal a Dios, era necesario revisar este animal. Era necesario buscar todo este animal a ver si hay una mancha, hay una mácula. Y si hay una mancha, no es digno de ser un sacrificio a Dios. Hay que buscar otro sacrificio, otro animal. Aquí dice que Jesucristo nos ha limpiado totalmente. Que la iglesia de Cristo es puro, es blanca como la nieve, redimido, sin mancha, sin mácula. Y ahora piensa en todo tu pecado. Grande, como el apóstol Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Él, un apóstol, reconoció cuán tan grande era su pecado, diciendo, yo soy el primero de los pecadores. Nuestro pecado es grande,
Y es una ofensa grave en los ojos de Dios. Pero mire lo que dice sobre la iglesia, que Cristo quitó todo nuestro pecado, que Cristo es nuestro Redentor, que Él murió en la cruz derramando su sangre por nuestro pecado, y esto es el único camino al cielo. No hay nada que nosotros podemos hacer para ganar nuestra salvación. Si tú obedeces los 10 mandamientos, puedes ir al cielo. Primero, es imposible obedecer los 10 mandamientos. Pero segundo, la obediencia no quita el pecado. ¿Qué quita el pecado? La sangre de Jesús. ¿Otra cosa también quita el pecado? ¿El sufrimiento en el purgatorio quita el pecado? Absolutamente no. La única cosa que quita el pecado es la sangre de Jesucristo. Si vas a estar en ese número de los 144,000 en la presencia de Jesucristo, Dios con nosotros mira a las características de estos escogidos. Son vírgenes, son puros, justos, limpios de todo pecado. El Cordero nos ha lavado, nosotros seguimos a Él y nuestra vida es una ofrenda a Él. Somos sus primicias. ¿Tú puedes decir esto sobre tu vida? Analiza a tu vida. Somos su posesión y Él también pertenece a nosotros. Esta es la promesa más grande que hay en todo el mundo. Es el principio, Emmanuel, Dios con nosotros, que Cristo está con nosotros siempre. Él está parado en medio de la iglesia para defendernos, aunque estamos perseguidos en este mundo, aunque algunos de nuestros hermanos se mueren todos los días por el sistema malvado de la bestia, la religión falsa, los gobiernos malvados y la gente que sigue a Satanás, el Dios falso, el Dios de este mundo. Mientras hay persecución y muerte, hay una esperanza grande, que en medio de todo esto, Dios está con nosotros. En estos versos tenemos un gusto del fin de nuestra salvación. Es consuelo para nosotros en medio de las pruebas y tribulación del mundo. El capítulo anterior explica el sufrimiento del santo a causa del poder del mal que hay en este mundo. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Pero aunque nuestra vida en este mundo no es segura, nuestra vida en Jesús es segura. Y esto es lo que leemos aquí, que Dios está con nosotros y Dios nunca nos va a dejar. Él nos ha dado su Espíritu. Él nos ha sellado, ha escrito su ley en nuestros corazones y Dios está con nosotros. Pertenecemos a Él. Y Él a nosotros nos ha sellado con el Espíritu Santo. Queda fiel, venciendo toda tentación de maldad, de pecado, de fornicación espiritual, de cometer idolatría y siendo al fin alguien que quebró el pacto y siendo echado fuera del reino de Dios. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Quieres ser en ese número que dice el apóstol Pablo para presentar la iglesia de Cristo como una virgen pura, santa, sin pecado? Cuando las circunstancias se ponen duras, es tiempo para acordarnos esta promesa, que Dios está con nosotros y que Dios nunca nos va a dejar. Acuérdate estas palabras del Apocalipsis, que Dios te selló con el Espíritu Santo y nunca te va a dejar, que Jesucristo está parado en Monte Sión. Está en medio de la iglesia protegiéndonos y Él es nuestro guía, nuestro líder en este mundo. La Biblia nos dice que si habitamos bajo el abrigo de Dios, moraremos bajo su sombra. Estas palabras nunca fallarán. Dios está con su iglesia, eso es claro. Pero hay una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que contestar. ¿Estás tú con Dios? Solo tú puedes contestar esa pregunta.